Bueno, hoy vamos a empezar a ver cuáles son los tipos de uniones químicas que existen y a caracterizar cada una, ¿sí? Existen 3 tipos de uniones químicas. La primera que vamos a ver, ¿sí?, se llama unión iónica. Las principales características es que se da entre un metal y un no metal, ¿sí? La segunda se llama unión covalente. Y se da entre dos no metales. No metales, ¿sí? Y la tercera se llama unión metálica y, según lo que nos falta y por su nombre, se da entre dos o más, ¿sí?, metales. Esas son las 3 uniones químicas que vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a empezar con la unión iónica y es la que vamos a ver en este video. Bien, unión iónica. Entonces, no perdamos de vista que se da entre un metal y un no metal, primero. La segunda característica que tiene es que el metal le cede, es decir, le regala electrones al no metal. Entonces, la característica de la unión iónica, ¿sí?, es justamente esa. No solamente que sea entre un metal y un no metal, sino que el metal le cede electrones del último nivel al no metal. Al cederle electrones del último nivel al no metal, lo que sucede es que el metal se va a transformar en un catión, ¿sí?, porque le va a dar los electrones, se los va a regalar al no metal, y el no metal, como recibió electrones, se va a transformar en un anión. Entonces, justamente se llama iónica porque es una unión entre iones, ¿sí? Esta es la justificación de por qué se llama unión iónica, ¿sí? Ahora vamos a ver el mecanismo de cómo funciona la unión iónica. Bien, como se da entre un metal y un no metal, vamos a ver el caso, por ejemplo, de el potasio. Vamos a ver cómo se une con, por ejemplo, el flúor. ¿Qué pasa? El potasio es un metal. El flúor es un no metal. Entonces ya sabemos que al ser un metal y un no metal se va a formar una unión iónica, ¿sí? ¿Qué sucede? Si venimos a la tabla periódica, ¿sí?, el potasio, ¿sí?, lo miramos acá, vamos a buscar la valencia del potasio o vamos a ver en realidad cuántos electrones tiene en el último nivel. Entonces, como habíamos hecho antes, buscamos potasio, ¿sí?, potasio, ¿sí?, y en el último nivel, ¿sí?, tiene un electrón. Podemos mirarlo a través de la configuración electrónica también. Y el flúor tenemos que ver cuántos electrones tiene en su último nivel, ¿sí? Entonces miramos la configuración electrónica del flúor, ¿sí? En el primer nivel tiene 2 y en el segundo nivel tiene 7, o sea que en el último nivel tiene 7 electrones. Tenemos que fijarnos cuántos electrones tiene en el último nivel.
Entonces tiene 7. ¿Se acuerdan que los dibujábamos de a pares? 4, 5, 6 y uno solito ahí, 7, dejando el espacio del que falta. Entonces, el potasio, ¿sí?, tiene un solo electrón. Y ya sabemos que dijimos que los metales le regalaban los electrones a los no metales. Y el flúor tiene 7 en el último nivel. Entonces, para llegar a 8, ¿sí?, esta unión, ¿qué pasa? Este electrón, ¿sí?, salta directamente del nivel este que tiene en el potasio y se suma al flúor. Entonces, ¿cómo queda esto dibujado? El potasio perdió un electrón, por lo tanto queda cargado positivamente. Y el flúor ganó un electrón, entonces va a quedar cargado negativamente, pero lo vamos a dibujar con todas las crucecitas disponibles, porque al potasio no lo dibujamos con los puntitos porque ya liberó su electrón, se lo sacó de encima. Vamos a dibujarlo así y con el nuevo electrón que incorporó. Le hacemos corchetes, ¿sí?, y le ponemos la carguita negativa que incorporó el flúor, ¿sí? Entonces así nos quedó la unión. ¿Y cómo se va a dar esa unión o atracción? En realidad la atracción o unión iónica es una atracción electrostática, es decir, la carga positiva de este catión se va a unir con la carga negativa de este anión. Entonces, cuando uno les pida, ¿sí?, dibujar la estructura de Lewis, lo que tiene que hacer es, en la unión iónica, hacer una estructura de Lewis así, ¿sí? ¿Cómo la hacemos? Es el potasio cargado positivamente, corchete, o sea, pegadito, ¿no? Siempre el metal primero. Las crucecitas correspondientes a los electrones del flúor, la carguita negativa y el electrón que incorporó. Esta sería la estructura de Lewis, ¿sí?, para que se entienda la unión. Bien, veamos entonces otro ejemplo. Vamos a refrescar. Si por ejemplo queremos unir el litio, o mejor vamos a poner el calcio, ¿sí?, con el azufre, ¿sí? ¿Qué pasa? El calcio es, de vuelta, es un metal, el azufre es un no metal. Esto siempre lo tenemos que hacer con la tabla periódica, ¿sí?, al ladito. Entonces, sabemos que metal con no metal forma una unión iónica. Ahora vamos a hacer la unión propiamente dicha, ¿sí? Vamos a la tabla periódica y nos fijamos el calcio, cuántos electrones tiene en el último nivel, ¿sí? En esta tabla, en este tipo de tabla, aparecen ahí todos los niveles del calcio, ¿sí? Tiene 4 niveles, en el primer nivel tiene 2, en el segundo tiene 8, en el tercero tiene 8 y en el cuarto tiene 2. Por lo tanto, en su último nivel tiene 2 electrones, que son los 2 electrones que vamos a dibujar acá. Y el azufre, ¿sí?, nos fijamos, el azufre tiene 2 en el primer nivel, 8 en el segundo nivel y 6 en el tercer nivel. O sea que tiene 6 electrones de valencia. Entonces, para que los dos lleguen a 8, al azufre le faltan 2 y el calcio tiene 2 para dar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Como dijimos como característica de unión iónica que el metal le cede electrones al no metal, esto es lo que sucede. Estos 2 electrones del calcio se liberan de ese nivel y pasan al azufre. Entonces,
el calcio nos queda ahora, como se liberó de 2 electrones con 2 carguitas positivas, y el azufre, ¿sí?, nos va a quedar con las 2 carguitas negativas, pero la tenemos que dibujar justamente con esos 2 nuevos electrones incorporados, ¿sí? Siempre les recomiendo distinguir de alguna manera los electrones nuevos que recibió, con 2 carguitas negativas. ¿Cómo hago entonces la estructura de Lewis, ¿sí?, de esta unión? ¿Sí? Igual que la del calcio, la del potasio con el flúor, ¿sí? Escribo calcio con las 2 carguitas positivas, corchete, azufre, ¿sí?, con las 2 carguitas negativas y todos sus electrones alrededor y los 2 nuevos que incorporo. Recuerden, al calcio no se le dibuja ningún electrón porque en el último nivel no le quedaron electrones, sino que le quedan cargas. Y la unión iónica se da porque hay 2 carguitas positivas que se atraen con las 2 carguitas negativas del azufre, ¿sí? Entonces, este sería otro caso. Vamos a ver un último caso, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero unir, ahora vamos a mezclar el calcio con el flúor, ¿sí? El calcio tiene 2 electrones en el último nivel, pero el flúor tiene 7, ¿sí? O sea, al flúor le falta un electrón y el calcio tiene 2 para dar. Siempre la unión se va a dar que no sobren electrones, que no queden electrones sueltos, porque si el calcio, ¿sí?, como uno sospecharía, este electrón se lo da acá, a este flúor, ¿sí?, el calcio ahora queda como muy inestable, le queda un solo electrón ahí, dando vueltas, y eso es muy inestable. Entonces, ¿cómo lo soluciona? Bueno, agarra otro flúor, ¿sí?, que tenga 7 electrones en su último nivel, y lo que hace es darle este electrón que le quedó al otro flúor. Entonces ahora ya no tengo un solo flúor con un solo calcio, tengo un solo calcio con 2 flúor, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría acá la estructura de Lewis? Nos va a quedar un solo calcio con las 2 carguitas positivas, pero ahora vamos a tener 2 flúor, entonces vamos a tener que agregar un 2 ahí adelante, porque tengo 2 veces esto. ¿Lo ven? Con la carguita negativa ahí. Tengo 2 veces, o sea, tengo 2 flúors, en realidad, con un electrón del calcio cada uno. Entonces la unión se da entre estas 2 carguitas positivas y los 2 flúor que cada uno tiene una carguita negativa, ¿sí? Esta sería la estructura de Lewis para estos casos en donde no es 1 a 1, sino que tengo 2 flúor y un calcio, ¿sí? Siempre el metal primero y después el no metal. Esto me lo van a escuchar decir un montón de veces. ¿Qué pasa si pasa al revés ahora? Por ejemplo, vamos a usar los 2 que usamos antes, quiero unir potasio con azufre. Ya vimos que el potasio tiene un solo electrón para dar. Y el azufre, para llegar a 8, necesitaba 2. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Tiene un potasio que le va a dar en un electrón, pero ahí el azufre llegó a 7. Esto de vuelta es muy inestable, no se va a quedar así. Entonces lo que hace es agarrar otro potasio que tenga otro electrón para dar y se lo va a dar. Entonces, en este caso, la estructura de Lewis ¿cómo queda? Van a quedar ahora 2 potasios. Cada uno liberó su electrón. Entonces, cada uno tiene una carguita negativa. Tengo 2 potasios
pero cada uno con una carguita negativa, ¿sí? Porque cada uno de ellos liberó un solo electrón. Y el azufre, tengo un solo azufre, ¿sí? Pero que tiene ya los 2 electrones que le dio cada uno de esos potasios. Y el azufre tiene 2 carguitas negativas. Entonces acá se va a dar, entonces, que tengo 2 potasios, cada uno con una carguita positiva. Entonces en realidad en total tengo 2 carguitas positivas. Y un solo azufre que solito tiene 2 carguitas negativas. Y ahí se da la neutralidad, ¿sí? Se da la unión iónica entre todo eso. Entonces, ahora yo les quiero hacer distinguir entre lo que es cuando ustedes forman la estructura de Lewis y formar en base a eso la fórmula molecular. Porque eso que se acaba de formar fue una molécula, ¿sí? Como habíamos visto antes, ya no va más esto de que estoy con iones, con átomos solos, o en este caso iones sueltos, sino que ya los tengo formando una interacción, una atracción entre ellos que quedan juntitos y forman una molécula. Entonces, vamos a ver estas estructuras de Lewis que vimos. La primera que vimos es la del potasio, ¿sí? Con el flúor. Que lo que sucedía era que el potasio le daba su único electrón al flúor y el flúor necesitaba uno, entonces quedaba perfecto, ¿sí? El otro caso que vimos fue el calcio, que se quedaba con 2 carguitas positivas porque tenía 2 electrones en el último nivel, con el azufre que necesitaba 2, y entonces el calcio le llenó su octeto con esos 2. ¿Sí? En cada uno tengo un potasio, un flúor, un calcio, un azufre, ¿sí? Pero en los otros casos que vimos, por ejemplo, el calcio tenía 2 electrones, ¿sí? Pero yo ahora necesitaba 2 flúor para que ese calcio se libere de esos 2 electrones que tiene. Entonces tengo 2 flúor, cada uno cargado con una sola carguita, que es la que recibió. Y en el otro caso tenía 2 potasios, cada uno con una carguita positiva, porque la cantidad de electrones que se liberó fueron esa, con un azufre que recibió los 2 electrones que provenían de cada uno de esos potasios. ¿Sí? El azufre tiene 2 carguitas positivas. Eso es la estructura de Lewis. Si ahora yo quisiera ver cómo se escribe ahí la fórmula molecular, ¿sí? Se las voy a escribir, es decir, cómo se escribe la molécula. Se las voy a escribir en verde, por eso se las hago en verde, ¿sí? La molécula siempre se va a escribir el metal primero y el no metal después. Y abajo, como subíndice, voy a indicar la cantidad de átomos que hay de cada uno. Entonces acá tengo un potasio y un flúor. Entonces la fórmula, le podemos abreviar como fórmula molecular FM, va a ser potasio con un 1 ahí abajo y flúor con un 1 ahí abajo. En química el 1 nunca se escribe. Por eso directamente escribimos el símbolo del potasio y el símbolo del flúor unidos, juntitos y listo. Entonces, si les pido la estructura de Lewis, les estoy pidiendo esto. Y si les pido la fórmula molecular de lo que se genera acá, les estoy pidiendo esto. En este caso, lo mismo. Tengo un solo calcio, ¿sí? Y un solo azufre. Entonces, esa es la fórmula molecular. En este caso, ¿qué tengo acá? Tengo un calcio, pero ahora tengo 2 flúor. Entonces pongo flúor con un subíndice 2, ahí abajo. ¿Se alcanza a ver? Y en este caso al revés, ¿cuántos potasios tengo? Tengo 2, entonces pongo potasio con el 2 abajo del potasio y tengo un azufre. O sea que el subíndice me está indicando cuántos átomos tengo en el cual se encuentra bien abajo. ¿Sí? Acá tengo 2 flúor y tengo un solo calcio. Y acá tengo 2 potasios y tengo un solo azufre.
Bueno, espero que esto haya quedado claro, ¿sí? Vamos a ver un par de ejercicios de cómo resolver.